Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 28 de octubre del 2020. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos con este segmento matrimonios sólidos, matrimonios bíblicos. Hoy, pues realmente, bueno, en este segmento está haciendo un recorrido por todo lo que son esas uniones, esos matrimonios bíblicos, los que realmente, pues, en ocasiones pasamos desapercibidos, pero pues que cada uno de ellos nos deja una enseñanza, y en ocasiones decimos una enseñanza buena, en ocasiones decimos como que es una enseñanza mala, pero realmente no mala, es todo lo que el Padre tiene predeterminado para cada uno de nosotros y cómo llegamos nosotros a esas circunstancias y teniendo claro que llegamos a esas circunstancias realmente es por fe y por obediencia. Si somos obedientes realmente, estamos cumpliendo con el propósito, tenemos esa alineación con el Padre y pues realmente nada nos puede salir mal. Pero en ocasiones, pues, somos humanos, nos alejamos un poquito de esa línea. Y cuando estamos alejados de esa línea es donde empezamos a ver todas las circunstancias, todas las consecuencias de lo que son decisiones erróneas. Pero bueno, para este día, pues miremos a ver qué matrimonio nos van a traer hoy. El matrimonio bíblico nos viene de la Biblia. Así es que vamos a presentar al pastor Rueda desde la ciudad de Ráquira. Pastor, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Jorge. Bendiciones para todos. Muchas gracias por otra vez permitirnos este espacio en Busco en Ti para precisamente dentro de este segmento que se titula Matrimonios Sólidos, hablar de esos matrimonios bíblicos. Y bueno, ya hemos hecho un recorrido muy importante por varios matrimonios y de cada uno de ellos hemos destacado diferentes aspectos que el Señor nos quiere enseñar, no solamente para la vida matrimonial, sino que trasciende mucho más allá a nuestra vida cristiana, a nuestro impacto como cristianos en la sociedad también, en todas las esferas de la sociedad, especialmente en el matrimonio y la familia. Y hoy dentro de este marco de matrimonios bíblicos, vamos a reconocer en una historia a una pareja que poco se le hace, se hace relevante dentro de los comentarios bíblicos, pero que sí ahora lo vamos a reconocer como muy importante, no solamente para los matrimonios, sino también como ese modelo que Dios ha querido establecer entre Cristo y la iglesia. Y vamos a hablar entonces de Ruth y Boaz. Pero vamos a entrar primero que todo en contexto. ¿Quién era Ruth? ¿Quién era Boaz? Entonces, la historia comienza con Noemí, otro personaje muy importante dentro de esa historia, la suegra de Ruth. Noemí, junto con su esposo, ellos vivían en Belén, en la casa de pan, y hubo un tiempo de bastante escasez, de sequía, de escasez de alimentos en Israel, por lo cual tienen que emigrar a otras tierras, a Moab. Y en Moab, tierra en donde tradicionalmente, históricamente, eran enemigos de Israel, allí en Moab, los hijos de Noemí conocen a dos mujeres, y una de ellas es Ruth, se casan con ellas, pasa el tiempo y tanto el esposo de Noemí como los hijos como sus hijos mueren. Entonces Noemí queda sola junto con sus nueras y Noemí entonces decide volver a su tierra, volver a Belén, ya ha pasado el tiempo. Y es cuando entonces, ya enfocándonos en Ruth, Ruth también decide ir a estas tierras junto con Noemí. Ella le dice que su Dios será el Dios de ella. Ruth provenía de una tierra de idolatría, donde adoraban falsos dioses, pero aquí encontramos entonces el primer aspecto importantísimo para destacar en Ruth. Ella deja todos esos dioses falsos atrás y se entrega a través de Noemí, se entrega al Dios verdadero. Y entonces decide emprender
este viaje junto a Noemí a la tierra de Belén, a la casa de pan, en donde encontrarían precisamente esa oportunidad de rehacer sus vidas. Venían golpeadas por las circunstancias y bueno, gracias a Dios, Él mismo, Dios había proveído dentro de la ley unas normas que salvaguardaban, que protegían a las viudas obedientes, eso sí. Entonces es cuando allí Noemí y Ruth llegan entonces a buscar provisión, a buscar trabajo, venían de otro país. Bueno, Noemí era de Israel, pero Ruth era moabita. Y los moabitas pues no eran bien vistos por los israelitas, pues por lo que ya hemos dicho, ¿no? Que eran enemigos históricos. Pero Ruth, entonces, con su buen testimonio, segundo aspecto aquí que debemos resaltar de Ruth, con su buen testimonio, cambia esa imagen que tenían de ella por ser moabita. ¿Cómo lo hace? Llegan a una plantación de cebada y allí el jefe de esta plantación es Booz. Y aquí entra en escena entonces nuestro siguiente personaje, Booz. Este hombre que también tenía unas virtudes y unas cualidades muy especiales y que hicieron precisamente que Ruth se fijara en él, así como él también se fijó en ella. Y es que Booz era un hombre ante todo laborioso, responsable, era un hombre justo, un hombre que en esos tiempos tan difíciles que estaba viviendo Israel, recordemos que el libro de Ruth en el capítulo 1 dice que en esos tiempos no existían aún los reyes en Israel, sino que estaban los jueces, pero que en esos tiempos de los jueces la gente, eran tiempos difíciles y la gente quería hacer lo que cada uno le pareciera. Y Vos no era uno de ellos. Vos quiso seguir, quiso ser obediente a la ley del Señor, a los estatutos del Señor. Y esto lo hace también a él muy virtuoso, precisamente porque lo destaca también entre los hombres. Y aquí ya podemos ir haciendo un paralelo con cada uno de nosotros, con todos los hombres y con todas las mujeres que nos están viendo en este momento. ¿Qué aspectos tenemos que nos identifican con vos o que identifican a las mujeres con Ruth? Ruth como mujer que decide dejar su vida pasada atrás, su vida de idolatría, su vida de pecado tal vez, en la que pues culturalmente estaba inmersa y decide entonces seguir al Dios verdadero. Y también después decide entonces ser leal a su suegra al acompañarla a la tierra de Israel. Mujeres, la lealtad es muy importante, un valor muy importante, un principio muy importante que debemos también tener en cuenta en Ruth y en cada uno de nosotros, ¿sí? No solamente las esposas. Y en el caso de vos, un hombre laborioso, responsable, líder y ante todo un hombre obediente a los designios, estatutos de Dios. Y es aquí entonces donde empieza esta historia de amor a lo que vinimos, matrimonios sólidos, matrimonios bíblicos. ¿Cómo se dieron las cosas para que esta relación fuera consumada? ¿Sí? Bueno, entonces, como veníamos diciendo, Ruth llega al campo de Booz, donde estaban cultivando, y Booz se fija en ella. ¿Pero por qué se fija en ella? Precisamente porque era una mujer también productiva, una mujer muy bien puesta en sus principios, a pesar de que era moabita, y que por el solo hecho de ser moabita ya la juzgaban, ¿no? Ya la tenían como que mal vista. Sin embargo, Ruth siempre se mantuvo en su puesto. Pero también hay algo muy importante aquí que resaltar, y es que Ruth siempre estuvo muy bien aconsejada
muy bien guiada y orientada por su suegra, por Noemí. Aquí también tenemos que hablar de las suegras. Mira que culturalmente, o bueno, inclusive dentro de las formas de humor que muchas veces usamos, las suegras son vistas como que intervienen mucho en la relación, pero a veces no para cosas tan positivas. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Es por eso que también debemos enfocarnos muy bien, dejando a un lado el humor, o, bueno, o los comentarios que hay sobre las suegras, de que tengamos muy en serio el papel tan importante que cumplen los suegros en las relaciones, ¿sí? En este caso, hablemos de Noemí, la suegra de Ruth. La estuvo guiando siempre a hacer lo correcto, siempre orientándola, siempre aconsejándola. Y Ruth siempre escuchándola, siguiendo sus buenos consejos. Bueno, sabemos que Noemí, una mujer que venía también golpeada en su corazón por toda esa situación que había venido viviendo, viuda, sin sus hijos, pero sabía que había esperanza en Dios. Por eso ella pone su confianza en el Señor y esa confianza también la transmite a Ruth. Y esa confianza, esa fe que ya tenía Ruth en el Señor, era proyectada en su vida, en todo lo que hacía. Y esto enamoraba cada día más a vos. Pero como ocurre en muchas relaciones, ninguno de los dos se atrevía a dar ese primer paso, a hacer la propuesta, a, a romper el hielo, como diríamos. Y bueno, aquí también vale la pena que vayamos a nuestros casos, a nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes cuando tuvieron que dar ese paso de proponerle matrimonio a sus esposas, señores? ¿Sí? Bueno, como hemos hablado también en los programas anteriores, hemos visto que, o hemos tomado como prototipos de las películas de Hollywood, ¿no? Donde aparece el hombre con el anillo, de pronto metido invita a cenar a su novia, bueno, a su prometida, y mete el anillo por allá en un pastelito y ella lo encuentra ahí metido, bueno, si es que no se lo come antes. Bueno, otras historias donde los hombres hacen cosas exageradas, ¿no? Extravagantes para pedirle a su mujer que sea su esposa, como mandar letreros en un avión, una avioneta, como hacer avisos gigantes en un edificio, bueno, cosas que son llamativas y extraordinarias. Pues cada uno de nosotros, pues recordemos también qué hicimos por nuestra esposa, qué acto así heroico y extraordinario hicimos para pedir la mano de nuestra esposa, para pedirle que fuera nuestra esposa. Bueno, en el caso mío, pues no fue nada parecido a las escenas de Hollywood ni nada de eso, no fue con arrodillada ni nada de eso, pues las circunstancias en ese momento en las que estaban no daban para tanto, como para cosas tan ostentosas, digamos que la economía no aguantaba para tanto, pero sí tuve la oportunidad de estar de una manera romántica con mi esposa y, y de pedirle que fuera ella la mujer virtuosa que me acompañara el resto de mis días y que me permitiera hacer todo lo posible por hacerla feliz. Y bueno, cada uno tendremos nuestra experiencia, ¿sí? Bueno, en este caso, volvamos a la historia de Ruth y de Boaz. En este caso, pasa lo contrario, pasa algo tal vez atípico, podríamos decir. Y es que Dios está acostumbrado digo así acostumbrado, ¿no? Dios siempre actúa de esa manera, actúa fuera de la lógica humana. La lógica de Dios va mucho más allá de nuestra lógica y como culturalmente tal vez estaba acostumbrado que el hombre pida a su esposa, a su mujer, a la mujer que sea su esposa, pues en este caso no pasó eso, pasó lo contrario. Noemí
aconseja a Ruth, ya que vos no daba ese paso tampoco, vos la quería, vos estaba enamorado, Ruth también, pero había algo ahí que impedía la relación, ¿sí? Pues ya sabemos también que, bueno, dentro del contexto también vos resultó ser pariente de Noemí y por lo tanto, como pariente de Noemí y por la normatividad que se regía en la época, el pariente podía redimir a la viuda, ¿sí? En ese caso, a Ruth, pues por ser pariente del esposo de Ruth, podemos decir, ¿no? Quien había muerto. Entonces, sin embargo, tenía que ser, ese parentesco tenía que ser desde el primer grado, y antes de vos había otro hombre, que era el que debía, digamos, redimir a la viuda, ¿sí? Recordemos lo que decíamos al principio, la ley de Dios, como fue dada en el libro de Deuteronomio, también lo repite en el libro de Levítico, la ley de Dios siempre respaldó a las viudas y a los huérfanos. Y también en el Nuevo Testamento, creo que en Gálatas 3:28 también nos habla de cómo Dios protege a las viudas que son conforme al corazón de Dios, ¿no? Que andan en obediencia. Y entonces, este otro hombre, al ver que Ruth era moabita, pueblo enemigo de Israel, dijo, no, yo no asumo esa responsabilidad. Yo no lo asumo. Entonces es cuando vos sí tienes entonces esa oportunidad. Pero, ¿cómo suceden las cosas? Pues bien, en una noche, vos se encontraba durmiendo, voy a tratar como de resumir lo que más pueda porque el tiempo no nos da para mucho. Vos se encontraba durmiendo y Ruth, aconsejada por Noemí, llega en la noche y llega a los pies de vos mientras que él dormía. Vos había comido, dice que después de haber comido y bebido, él se acostó con el corazón contento, ¿sí? Es decir, se acostó tranquilo, se acostó feliz, dicen por ahí barriga llena, corazón contento. Bueno, así estaba vos. Estaba tranquilo, era la ocasión perfecta para que Ruth llegara a su encuentro, a hacer la propuesta de matrimonio. Pero también hay que tener en cuenta aquí que Ruth iba preparada para dar ese gran paso, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue preparada? Pues aquí Noemí le dice que tiene que lavarse, es decir, prepararse, ¿sí? Como dirían las mujeres hoy en día, se mandó peinar el cabello, se mandó hacer el pedicure, el manicure, mandó arreglar muy bonita, úngete. La palabra unción significa perfume, ¿sí? Se perfumó bien bonita, se arregló con el mejor vestido y ahí sí. Qué importante es que esto en nuestra vida, reconozcamos que esto en nuestra vida significa que debemos prepararnos muy bien para dar esos pasos tan importantes como lo es llegar al matrimonio. ¿Cuántas veces? Y yo creo que muchos hemos caído en ese error de ir al matrimonio a dar ese paso a las carreras, sin pensar, sin prepararnos, sin tener la suficiente conciencia de lo que significa el matrimonio. Y esto aquí lo que nos quiere decir es que sí, debemos prepararnos, como lo hizo Ruth, llegar a tomar esa decisión cuando ya nos sentimos listos realmente para asumir este gran compromiso, este gran reto y llegar a ese gran pacto de amor que es el matrimonio. Y también vemos que también vos estaba ya dispuesto, aunque él no sabía que iba a aparecer Ruth esa noche, pero ya su corazón estaba dispuesto, su actitud era la mejor, estaba también preparado. Y entonces, en este encuentro, Ruth llega a los pies de
vos. Así como nosotros, la iglesia, llegamos a los pies de Cristo. Recordemos que toda esta historia nos lleva a una tipología y una sombra de lo que es la relación de Cristo con su iglesia. Y Ruth viene siendo cada uno de nosotros, la iglesia del Señor. Y vos, la sombra de Cristo, imagen de Cristo. Ese hombre que iría a redimir, a rescatar a esta mujer que había quedado desamparada, viuda, y entonces ocurre lo esperado. Ruth entonces le manifiesta a vos su amor, su deseo de estar con él, su sumisión a él, ¿sí? Y la respuesta de vos a ella fue la siguiente. Bueno, quiero antes de eso leer esta partecita de la petición que hace Ruth, leerlo aquí literal. Así me gustaría que lo leyéramos. Y dice así en el versículo 8, dice así: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y aquí no tenemos, porque mucho malentienden la situación, ¿no? Ruth en ningún momento llegó con una intención malintencionada, podríamos decirlo así de esa manera, a metérsela a la cama a vos. No, esa en ningún momento fue la intención de Ruth, porque recordemos que Ruth venía aconsejada, asesorada por Noemí, y Noemí, una mujer leal, obediente al Señor, a los principios del Señor. Y en ningún momento Ruth lo hizo de esa manera malintencionada, podríamos decir, sino que si seguimos leyendo, entonces vamos a seguir entendiendo. Dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esta es prácticamente la petición de matrimonio que le hace Ruth a vos. Extiende tus alas, diría un salmo. Extiende tus alas sobre mí, tu cobertura sobre mí, tu capa, dice aquí, sobre mí. ¿Sí? Es decir, sé mi esposo. Porque es que esa es la labor de nosotros los esposos. Darle protección a nuestras esposas. Darle cuidado a nuestras esposas. Como vaso frágil, dice la palabra, ¿cierto? La misión de los esposos es santificar a nuestras esposas, que fue lo que hizo Cristo por nosotros. Nos santificó, nos justificó y nos santificó. Y eso es lo que hace, eso es lo que debe hacer el esposo, santificar a su esposa, levantarla, tenerla siempre en sus brazos, ser ese hombre que está siempre a su lado para darle lo mejor, para amarla, como dice Efesios 4. Esposos, amen a sus esposas. Eso es amarlas, es protegerlas, es cuidarlas. Y eso es lo que le pide Ruth a vos, ¿sí? Y seguimos leyendo, ¿sí? Ya leímos, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, le dijo Ruth. Y luego, entonces, dice vos. Vean lo que le responde vos en el capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí es muy importante que reconozcamos entonces que estaba la providencia de Dios en medio de esta situación. También nosotros debemos reconocer la providencia de Dios en nuestros matrimonios. Reconocer que Dios tiene el control de nuestras relaciones con nuestras esposas y con nuestros hijos en el hogar. Y aquí eso es lo que hace vos. Él le dice a Ruth que es Dios quien tiene el control, quien va a hacer su voluntad en esa situación, ¿sí? Entonces, de esta manera, Ruth le pide a vos que se convierta en la respuesta a su propia oración. Y la respuesta de vos después también le dice,
bendita seas tú de Jehová, hija mía. Que en hebreo sería como decir, oh, sí, esa fue la respuesta de vos. Sí, acepto, como dicen hoy en día las mujeres cuando les proponen matrimonio. En esta vez fue vos quien dice, oh, sí, acepto. Lo dice así, bendita seas tú de Jehová, hija mía. La bendice. Muy importante que nosotros como hombres siempre demos bendición a nuestras esposas. Debemos bendecir a nuestras mujeres todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo las bendecimos? Honrándolas, tratándolas bien, haciendo lo mejor para ellas. Y vos, aquí nos da ese ejemplo de ese hombre, de ese varón de Dios que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ya por último, entonces, dice aquí que vos alaba a Dios por esta gran mujer y responde que sí, sí quiero casarme contigo. Oh, sí, bendita seas tú, hija de Dios. Entonces, vemos aquí en esta historia cómo el Señor es quien dirige los pasos de la mujer y el hombre hacia un solo fin, hacia la unión matrimonial. Y dentro de esa unión matrimonial, la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere Dios para los matrimonios. En estos tiempos difíciles, decíamos también hace un rato que en esos tiempos en los que no había rey en Israel, sino que había jueces, en los que había tanto desorden social, pues bueno, traslademos a nuestra época. ¿Cómo estamos en este momento? Estamos bajo unas circunstancias bastante difíciles, tiempos difíciles, difíciles sobre todo para los matrimonios, para las familias. Cómo se ha venido degradando el matrimonio por los estados, por los gobiernos mismos. Han dado paso a matrimonios, digamos, a consentir matrimonios que no son establecidos a la manera del Señor bíblicamente. Familias que están siendo destruidas por la ideología de género, por el feminismo, por el socialismo. Estamos en situaciones difíciles, pero cuando le damos el control a Dios, entonces Él de manera providencial nos saca adelante, así como sacó adelante a Ruth de su situación de viudez, de desamparo, y puso a este hombre para que fuera el hombre de su vida. Entonces así también nos pone a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él saque adelante nuestros matrimonios y nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos, y los eduquemos tal y como Dios quiere que los eduquemos, para que los formemos en el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, primero, también resaltar que aquí entonces se establece un orden muy, muy claro que Ruth y que vos respetan. Y es que primero, el amor. Ambos descubren que se aman. Luego, al descubrir que se aman, se casan, matrimonio. Y después, la bendición del matrimonio. ¿Cuál es la bendición del matrimonio? Los hijos, ¿cierto? Y nace un hijo que se llama Obed. Y de Obed nace un hijo que se llama Isaí, que vendría siendo como el nieto de ellos. Y luego de Isaí nace nada más y nada menos que el rey David. Vemos entonces que en esa línea de bendición, esa línea genealógica de bendición, viene el rey David. Y del rey David desciende, ¿quién? De esa descendencia genealógica, ¿viene quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante, como hemos venido también recalcando y resaltando en los programas anteriores, qué importante es que nuestros matrimonios mantengan esas líneas de bendición para los hijos y los hijos de nuestros hijos. La bendición. Rompamos esas cadenas de maldición que han venido detrás en nuestra historia. Yo creo que muchos, o casi todos nosotros, tenemos en nuestra historia tristemente que decir que mi bisabuelo le pegaba a mi bisabuela y que mi abuelo
llegaba borracho a la casa y le pegaba y tenía amantes y que la abandonó y que mi bisabuela tuvo que sacar adelante a sus hijos o que mi bisabuela tuvo varios esposos o mi abuela o mi mamá. Bueno, hay tantas historias que no son, no son definitivamente de bendición para nuestras vidas y, y que si continúa así, pues tristemente la línea será de, no va a ser con un final bueno. Sin embargo, hoy Dios nos ha dado la bendición de que a través de Cristo rompamos esas cadenas, esas ataduras de maldición y de esclavitud de pecado que había sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, y que a partir de nosotros, matrimonios sólidos, matrimonios bendecidos por el Señor, se establezca una línea de bendición para nuestras familias, para la iglesia del Señor, para que la sociedad también a sí misma sea transformada, para que impactemos en la sociedad. No importa cuánta oscuridad veamos hoy en día con tanta situación que estamos pasando, no importa, sabemos que Dios tiene el control, que la providencia divina siempre será sobre nuestras vidas y que vamos a salir adelante matrimonios sólidos. Entonces, espero que hayamos realmente en esta tarde hayamos aprendido más sobre cuál es ese modelo de matrimonio, modelo de hombre, esposo y de esposa que el Señor quiere para sus familias, para su iglesia. Bueno, muchas gracias realmente por ese, esa línea de matrimonios que tuvimos en el día de hoy. Y yo creo que cada línea de matrimonio es una línea totalmente diferente, pero cada línea realmente nos trae una enseñanza. Y esa enseñanza, yo creo que la conclusión de esa enseñanza es que podríamos decir, el Padre nos tiene a cada uno de nosotros lo que necesitamos, lo que Él cree realmente, que es lo que nosotros necesitamos para cumplir ese propósito, el propósito de Él, no el propósito de nosotros. Porque el propósito de nosotros realmente es muy, muy diferente al de Él. El propósito de nosotros en ocasiones es egoísta. Estamos pensando en que tenemos que superarnos nosotros mismos y en un momento determinado eso no es malo, pero se vuelve malo cuando esa superación es solamente pensando en mí y no quiero mostrar realmente hacia afuera qué es lo que el Padre está haciendo conmigo. Y eso es el propósito de Él. Y por eso Él nos dice crecer y multiplicados. Y cuando nos dice multiplicados no se está refiriendo a la parte física. Multiplicado significa es mostrar realmente lo que nosotros somos, lo que Él nos ha dado. Si en este momento estamos felices, contentos porque creemos en ese regalo que Él nos dio, que es la fe, ¿por qué no mostrar a los demás ese regalo? Yo creo que la fe está abierta para todos, pero no todo el mundo ha aceptado ese regalo. Y poder decir tenemos fe y creemos, yo creo que es el regalo más grande que tenemos porque eso nos da yo creo que nos aísla de muchas situaciones, de muchas circunstancias. Yo creo que empezamos a depender solamente de Él y no a depender de lo que es la parte humana. Y la parte humana en ocasiones nos crea una dependencia, pero esa dependencia no tiene que ser de un 100%. La dependencia de ese 100% tiene que ser única y exclusivamente del Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe, Él es el que cubre nuestras necesidades. Él es el que nunca nos desampara, Él es el que siempre está con nosotros. A Él es el que le pedimos. Entonces realmente ese debe ser el punto especial para cada uno de nosotros. Confiar y pedir de acuerdo a las necesidades que tenemos y a lo que vamos a ejecutar, pero basado en que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de acuerdo a lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Así es que bueno, Amén. muchas gracias, se nos acaba el tiempo, gracias a nuestros oyentes y los invitamos, bueno, a nuestro próximo segmento de Matrimonios Sólidos el miércoles 4 de la tarde por esta emisora Busco en ti, donde estás, no es el final. Así es que buena tarde para todos. Muchas gracias, bendiciones. Adiós.